Guiones y guionistas, capítulo 201. Práctica con guiones. Adaptation. El ladrón de orquídeas. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast en el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del autoconsciente mundo de los guionistas y el ficcional arte de los guiones. Hoy volvemos con los análisis de guión con una película rompedora de uno de los guionistas más famosos y originales del mundo, Charlie Kaufman. Una película que está continuamente definiendo los límites entre la realidad y la ficción. Me refiero a Adaptation, el ladrón de orquídeas. Pero antes os recuerdo que en la plataforma de cursos de guión tenemos todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Ya sabéis, hay cursos de largos, de series, de webseries, de documentales, de cortos, de videoclip, stand-up, bueno, lo que queráis. Y cada semana salen 3 clases nuevas. Hoy, de hecho, sale una clase sobre guión técnico, que es un curso que sabéis que nos ayuda a pasar a planos cinematográficos las escenas que hemos definido previamente en el guión literario. Un curso especializado para los que, además de escribir, queréis dirigir vuestras propias historias. Bueno, pues en la clase de hoy vemos cómo anotar el sonido en los guiones técnicos y, bueno, las diferentes variantes de sonidos que podemos incluir en nuestros guiones técnicos. Y el sábado continúa otro curso, el curso de análisis de cortometrajes, en el que estamos viendo algunos de los cortometrajes más premiados y famosos del mundo y analizando su estructura, personajes y trama para aprender de ellos. Para este sábado tenemos Kismet Dinner, que es un corto delicioso, un corto que nos cuenta una historia de amor muy muy bonita y que nos deja ahí con un saborcito cuando acaba. Bueno, no os adelanto nada más. Y también sabéis que junto con cada podcast hay un recurso nuevo para los suscriptores de los cursos. Y hoy, como hablamos de Adaptation, bueno, pues subo al almacén de guiones de largometraje el guión de Adaptation, escrito por Charlie Kaufman. Y que es un guión que, bueno, no solo estuvo nominado a los Oscars por Mejor Guión Adaptado, sino que estuvo firmado por Charlie Kaufman y, atención, chan, Donald Kaufman. Y eso que Donald Kaufman es solamente un personaje de ficción dentro de la propia película. Pero bueno, fue la primera vez en la historia que estuvo nominado a los Oscars un guionista que no existía, que era un personaje de ficción. Pero bueno, es lo que tienen las historias de Charlie Kaufman, como veremos ahora en el podcast. Que originalidad no les falta. Y para el análisis de Adaptation voy a utilizar el mismo libro que utilicé para analizar Kill Bill y Memento. Me refiero a La mente narradora, la neurociencia aplicada al arte de escribir guiones, que es un libro de Marta Grau Rafel, que es guionista, script doctor, escritora y profesora de guión. Y os recuerdo que es un libro que analiza las relaciones entre la mente y la escritura cinematográfica a través de una perspectiva neurocientífica. Es un libro muy interesante que yo os voy, desglosando un poquito cada cierto tiempo en alguno de estos podcasts. Pues bien, dentro de los análisis que Marta hace de cómo funciona la mente y cómo este funcionamiento de la mente afecta a nuestra forma de narrar y de disfrutar el arte cinematográfico, bueno, pues está el análisis de Adaptation, que es el que vamos a ver hoy aquí. Veremos básicamente cómo el guionista de la película, es decir, Charlie Kaufman, se convierte en personaje de la propia película para jugar entre la realidad y la ficción. Bueno, Charlie Kaufman seguro que lo conocéis porque, bueno, yo creo que es uno de los guionistas que tiene más voz, que tiene más peso en Estados Unidos. Es un guionista con una voz narrativa muy propia, ¿no? Una personalidad autoral que, bueno, es como de algunos directores o creadores, como por ejemplo Tarantino, que vimos también. Lo que pasa es que, a diferencia de Tarantino, el interés de Kaufman recae especialmente en los límites del arte. O sea, en la línea esta que divide la realidad y la ficción, más que en demostrar esa propia voz como conciencia ante el espectador, que eso sería un poco más Tarantino, ¿no? De hecho, no es de extrañar que Being John Malkovich, ¿no? El Cómo ser John Malkovich, empiece con una actuación de marionetas para luego contarnos la historia de unos personajes que pueden entrar en la mente de John Malkovich, ¿no? y actuar como marionetas con él. Y tampoco sorprende que Adaptation oscile entre la realidad y la ficción de la vida de un guionista
una novelista y el libro y el guión que escriben cada uno en tiempos alternos. De hecho, en una entrevista que IndieWire realizó a Kaufman, él mismo respondió a la cuestión esta de la importancia del arte en sus historias, diciendo: me interesa el arte y a menudo pienso en el proceso de crear arte. Es parte de mi personalidad, de la manera como experimento el mundo. Así que acaba siempre en mis películas. Es donde está mi cabeza. Y aunque sea parte de su visión como autor del mundo, el juego que Charlie Kaufman propone es un poco menos protagónico que el que realiza Tarantino, pese a que Kaufman llega incluso a incluirse él mismo como personaje en el seno de una película como Adaptation. Bueno, él mismo se crea como personaje y crea a un personaje gemelo suyo que claro, realmente ese sí que es ficción. Claro, y en ese sentido no es la presencia de autoconsciencia, de la voz del narrador-autor, la que se hace presente para el espectador en sus películas, como pasaría, por ejemplo, con Tarantino, ¿no? Que estamos todo el rato viendo ahí al autor, a Tarantino que está detrás. Y hay veces que delante, porque también suele actuar muchas veces en sus películas. Pero en el caso de Kaufman, lo que se hace presente es la autoconsciencia de la ficción. Es decir, un poco estos juegos de metalenguaje, ¿no?, entre el artefacto narrativo que nos está proponiendo y el espectador, ¿no? Que el espectador está viendo realmente, está entrando en ese juego de la narración dentro de la narración y el metalenguaje. Es decir, que bueno, hay una especie de base de ficción, ¿no? De donde el espectador entra, ¿no? Y le entra interés, le entra emoción, engancha con la historia y todo este tipo de cosas, pero luego hay otro segundo nivel para otro tipo de espectadores, ¿no? Que en este caso es sobre todo para la gente que está interesada en el mundo de la dramaturgia y del guión. Claro, por eso es una película que disfrutan tanto los guionistas, y disfrutamos tanto los guionistas, porque vemos muchísimas cosas ahí de nuestro oficio que un espectador que no tenga nada que ver con el mundo del guión y la dramaturgia, bueno, se va a quedar con otra parte de la película, pero no con eso, ¿no? Porque Adaptation está como ironizando sobre el arte de escribir guiones, ¿no? Según Hollywood. El conflicto del protagonista, ¿no? El objetivo y la necesidad dramática son muy claros. O sea, Charlie Kaufman, que es el personaje que interpreta a Nicolas Cage, es un personaje de ficción, ¿no? O sea, el propio guionista se convierte en personaje de ficción y él tiene que escribir un nuevo guión y no tiene la más mínima idea de cómo hacerlo. Es un guionista, que es uno de los males típicos del guionista, que es muy autoexigente, ¿no? Y ese sería un poco el conflicto interno. Y esa autoexigencia tan grande lo que le está generando es parálisis, ¿no? Y le impide, pues eso, encontrar la fórmula perfecta para adaptar el libro de Susan O'Neill, que es el personaje que interpreta Meryl Streep, en el que se basa la película. Y en paralelo, bueno, pues Kaufman crea un hermano gemelo que se llama Donald Kaufman, que es un papel obviamente que está interpretado el mismo actor, Nicolas Cage, y que realmente es una proyección de quién querría ser, pero no lo consigue el personaje protagonista. Es decir, como que la necesidad dramática del personaje se ve contrastada por la actitud de un gemelo que es como despreocupado, es poco exigente, claro, es un poco todo lo contrario de lo que es el personaje de Kaufman, sabe relacionarse con las mujeres y luego encima se pone a escribir guiones, ¿no? Y se pone a escribir un guión de un blockbuster de Hollywood, ¿no? Es algo que obviamente Charlie, que es el típico guionista más de autor, rechaza totalmente. Y claro, nosotros como espectadores conectamos fácilmente con Charlie, con el protagonista, desde el primer minuto, ¿no? Porque es un personaje como antiheroico, poco atractivo, pasivo, pero la narración nos está llevando desde el principio con esa dificultad que tiene Charlie de enfrentarse a la página en blanco, con su incapacidad con relacionarse con las mujeres, con el mundo, y hace, bueno, pues que el espectador sienta empatía por él. Nosotros lo comprendemos, pero claro, también entendemos como espectadores que él tiene que cambiar, que él necesita cambiar si quiere conseguir esos objetivos. Y para eso Charlie Kaufman se pone a utilizar la voz en off y de una forma como muy hábil. Él la utiliza para meternos dentro de la mente de este personaje antiheroico y bueno, intentar comprender un poco ese estatismo y meternos un poquito pues en su conciencia. Os leo la voz en off para recordar un poco la película. Soy viejo, estoy gordo, estoy calvo, las uñas de mis pies se han vuelto raras, soy viejo, no tengo nada. Ella pensará que soy un idiota. ¿Por qué no puedo seguir una dieta? Ella fingirá no estar decepcionada, pero veré esa mirada. Dios, soy repulsivo. ¿Pero tan repulsivo como yo creo? Mi trastorno dismórfico corporal lo complica todo. Quiero decir, que conozco gente que me llama gordo a mis espaldas, o gordinflas, o con recochineo delgado.
pero también me doy cuenta de que es mi malsana forma de darme autobombo, de lo que nadie me habla nunca. ¿Qué puede tener de interesante un viejo, calvo y gordo como yo? Claro, en muchos manuales de guión clásicos, la voz en off te la dicen que es un elemento antinarrativo, un poco por la tendencia a convertirse en literaria, que no en una voz verosímil de un discurso mental de una persona. Que es algo bastante normal cuando escribimos la voz en off, ¿no? Como que directamente te sale como más literario en lugar de salirte como realmente sería la mente, ¿no? de una persona cuando está pensando, ¿no? Y claro, lo bueno que tiene Kaufman es que lo consigue en una voz en off dramática y además que consigue que se esté burlando dentro de la propia película de los manuales de guión que la critican. Como por ejemplo cuando Charlie va a la conferencia de McKee, de Robert McKee, ¿no? Robert McKee, bueno, yo ya he hablado muchas veces de aquí, es uno de los gurús, ¿no? de la enseñanza del guión, y su libro que se llama El Guión, bueno, es un superventas. Además, él da muchísimas conferencias sobre cómo escribir guiones a lo largo del mundo desde hace muchísimos años. Yo recuerdo haber estado una en Madrid, yo qué sé, sería por lo menos hace 15 años. Y era impresionante, ahí era un cine, había, yo qué sé, 300, 400 personas y el tipo en el escenario haciendo una charla que vamos, ya entonces era súper crack, o sea, porque ya el tipo lo había hecho muchísimas veces y sabía cómo ganarse la atención de todo el mundo y que estuviéramos ahí metidos, ¿no? Os voy a leer la voz en off de cuando está el personaje de Kaufman viendo la charla de Robert McKee. Dice: soy patético, soy un fracasado, tengo miedo, me he vendido, no valgo nada, ¿qué coño hago aquí? ¿Qué hago aquí, joder? Es mi debilidad, mi falta de convicción me trae aquí. Respuestas fáciles, normas para alcanzar rápidamente el éxito. Estoy aquí porque mi viaje al abismo no me sirvió de nada. ¿No es ese el riesgo de intentar algo nuevo? Debería irme. Empezaré de nuevo. Tengo que plantarle cara. Empieza a levantarse. Y tengo que encararme mi proyecto. Y entonces dice Robert McKee: y pobre de aquel que use voces en off. Pobre de aquel. Resulta blando y sensiblero. Y entonces Kaufman le mira asustado y Robert parecería que estaría mirándole directamente a él. En off, cualquier idiota puede explicar los pensamientos del personaje. Tenéis que presentar los conflictos internos del personaje en acción. Vale, 1 hora para comer. Claro, la forma de narrar que tiene Kaufman en Adaptation es poner la conciencia en el propio acto de narrar. O sea, está todo el rato jugando con esa metareferencialidad. Y la podemos encontrar, de hecho, en varios niveles. Por un lado, vinculando la realidad con la ficción. Es decir, que Adaptation está todo el rato citando constantemente, citándose a sí misma, tanto dentro como fuera del relato. Por un lado, el guión empieza, después de este off de Charlie, con el rodaje de Cómo ser John Malkovich, haciendo referencia a la última película que había escrito el propio guionista Kaufman. Y de hecho, la propia Adaptation nos habla de cómo la realidad se convierte en ficción, partiendo de que el propio protagonista es Charlie Kaufman y que el libro de Susan Orlean y su escritora también son personajes reales. Es decir, que Kaufman decidió escribir una historia sobre la historia que estaba viviendo cuando tuvo que realizar el encargo de la adaptación. De hecho, el propio Charlie Kaufman confesó que escribió el guión y el modo en que se desarrolla según mi decisión de colocarme a mí mismo dentro del guión, y que eso se basa en los motivos por los que escogió ese trabajo. Es decir, que la historia de Charlie Kaufman eligiendo el trabajo y frustrándose es verdad. Y claro, esa mezcla entre ficción y realidad llegó hasta el punto en que el guión de la película fue firmado por Charlie y Donald Kaufman, ¿no? Que esa es una de las cosas con las que yo flipé, porque, claro, me quedé a ver los créditos y vi guión escrito por Charlie y Donald Kaufman. Y claro, cuando lo ves al principio dices, ¿pero cómo? Dices, esto es un vacile del propio Charlie Kaufman, lo ha escrito él, no existe el otro personaje. O sea, durante un segundo te hace dudar. Y te puedes a pensar, ¿será verdad que tiene un hermano gemelo que le ha ayudado? Pero claro, conociendo a Charlie Kaufman y sus obras, dice, no, esto es todo un juego suyo. Otro de los ejemplos de este artificio es cómo vincula las escenas dentro de la propia historia. Es decir, que a medida que avanza la trama, la historia se está construyendo a través de las ideas que Charlie va teniendo. Por ejemplo, Charlie en un momento dado piensa en escribir el guión sobre Orleán y su frustración por su falta de pasión, que es un poco de lo que va la trama de Orleán Laroche. Luego se le ocurre escribir sobre él y sobre cómo está estancado ante la página en blanco. Incluso ya en el propio final de la película, ¿no? En la última escena del guión, ahí se ve el juego, ¿no? En cómo se le ocurre a Charlie la idea de cómo acabar el guión, ¿no? Y cumplir su objetivo, y eso coincide con la finalización de la película.
Y ahí vemos cómo, bueno, el personaje, después de que se reconcilie con Amelia, con la chica, bueno, pues le vemos saliendo del parque sonriendo y al mismo tiempo escuchamos su voz en off que dice: tengo que volver a casa ahora mismo, ya sé cómo acabar el guión. Acaba con Kaufman conduciendo hacia casa tras comer con Amelia y él sabe cómo terminar el guión. Y por último, también está la relación entre los manuales y la construcción del guión, ¿no? Que sería el último peldaño de Charlie Kaufman para darle otro giro de tuerca más claro, esto es lo que decía antes del placer a los espectadores que conocemos un poco la narrativa y cómo se construyen los guiones. Y por eso, bueno, pues hace esta puesta en escena donde Charlie va al seminario de Robert McKee. Y ahí nos está hablando un poco del debate que hay entre el guión mainstream, ¿no?, más popular de Hollywood, ¿no?, que sería un poco el que apoya a Donald Kaufman, y luego el guión un poco más indie, que es el que apoya a Charlie Kaufman. Pero claro, la genialidad aquí del guionista es que eso lo refleja en la propia estructura del guión. O sea, como que la mitad de la película está hecha un poco más al estilo indie, al estilo Charlie Kaufman, pero luego la segunda mitad de la película está hecha utilizando todas las reglas de Robert McKee para escribir películas, ¿no? Sobre todo al estilo Hollywood, ¿no? Y entonces empieza la acción a convertirse en algo trepidante, con una parte de thriller y de aventuras, como si fuera una película de Hollywood. Incluso la parte final, claro, en la parte final ahí te mete un Deus Ex Machina, ¿no?, para salvar al protagonista, ¿no? Cuando le van a matar y le van a disparar, pues de repente aparece un cocodrilo y ¡buah!, y se come al malo. Pero claro, esa es la genialidad de la película, que por un lado te está generando interés, trama, avances para que los espectadores que no tengan ni idea del mundo del guión lo disfruten y vivan un poquito esa tensión con el protagonista. Por otro lado, te está dando a los que conocemos un poquito más el mundo de la dramaturgia ese juego entre la realidad, la ficción, la estructura, los manuales de guión y todo ese mundo de los guionistas. Y todo te lo está mezclando en una película, ¿no? Por eso yo creo que, claro, yo creo que cualquier persona que quiera ser guionista, esta película tiene no solo que verla, sino que analizarla y que disfrutarla, ¿no? Con lo cual, bueno, si hay alguien todavía que no ha visto esta película, que la vea, ¿no? Son los deberes que os pongo para esta semana, verla. Y bueno, y los suscriptores tenéis el guión también en la zona de descargas, por si queréis analizarlo y ver cómo Charlie, ¿no?, pone cómo escribió en el guión lo que luego ha aparecido en imágenes. Y así, con este análisis sobre adaptation y la presencia del autor como personaje para jugar entre la realidad y la ficción, terminamos el podcast de hoy. Como siempre os digo, si os ha gustado, bueno, pues agradecería que hicierais comentarios donde estéis viendo o escuchando este podcast y que lo compartáis en las redes sociales o, bueno, a personas que penséis que le interesa el mundo de la narración, pues comentadle que aquí está. Y, por supuesto, como siempre, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías que estáis ayudando a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!